ejercicios. Y ahora vamos a ver lo que son cimentaciones cargadas excéntricamente. Estas cimentaciones cargadas excéntricamente incluyen lo que son aquel tipo de cimentaciones en la cual se les aplica una carga que no sea en su centro de gravedad o en el centro de la cimentación, ¿no? Entonces, al no aplicarse en el centro de la cimentación la carga, se vuelve una carga excéntrica, ya que la distribución de presiones no es constante en todo el área de nuestro terreno. Existen situaciones en que las cimentaciones son sometidas a diversos momentos, además de la carga vertical, por ejemplo, la base de un muro de contención. Aquí en la parte inferior, ustedes pueden visualizar lo que es un muro de contención, bueno, el esquema de un muro de contención, ¿no? En este caso, la carga que soporta este muro va a ir en su mayor magnitud al lado izquierdo, al extremo, ¿no? No al otro lado, en la cual se encuentra prácticamente para evitar un volteo del muro por el peso, ¿no? De este muro y por el soporte que demanda. Entonces, en este caso, un muro de contención también podríamos visualizar lo que es una carga excéntrica. A continuación vamos a ver el procedimiento paso a paso de Meyerhof para determinar la carga última que el suelo puede soportar y el factor de seguridad contra la falla por capacidad de carga, o sea, el FS. En la parte inferior, al lado derecho, podemos ver una zapata que está cargada, la cual la ubicación de la carga está a una distancia del centro. Esa distancia viene a ser la excentricidad, el E. La figura, en la parte B, muestra un sistema de fuerzas equivalentes al mostrado en la figura de la parte A. La distancia E, como les digo, es la excentricidad. Y al sustituir estas ecuaciones en lo que son de capacidades máximas de carga, capacidades últimas, la capacidad máxima va a ser igual a la carga, al Q, entre B por L, la longitud por el ancho de la cimentación, por 1 más 6 veces la excentricidad a la cual está ubicada nuestra carga, entre el ancho de nuestra zapata. Y la carga mínima va a ser igual a Q entre BL por 1 menos 6 veces la excentricidad entre el ancho de nuestra zapata. Eh, Cuando la excentricidad E toma el valor B entre 6, Q mínimo es igual a 0 y para la excentricidad mayor a B entre 6, la carga mínima será negativa. Lo que se concluye que se tendrán tensiones en nuestra zapata. Como el suelo no puede soportar tensiones, habrá una separación entre la cimentación y el suelo debajo de nuestra zapata. La naturaleza de la distribución de presiones sobre el suelo será como la figura aquí, ¿no? En esta distribución de presión, de tensiones, aquí vemos que la distribución de cargas no es constante, no es continua en todo el área. Esto es debido a que se ha aplicado una carga excéntrica, ¿no? Como es en el lado derecho. Si tenemos esta aplicación de carga, no se va a comportar o no se va a distribuir la carga de igual manera en todo el ancho de nuestra zapata. Entonces el valor de la carga máxima es igual a 4 veces Q entre 3 veces la longitud por el ancho de la zapata menos 2 veces la excentricidad. Luego vamos a determinar las dimensiones efectivas de la cimentación, el B' y el L'. Cuando tenemos zapatas excéntricas vamos a trabajar con B' y L', ¿no? El ancho B' es el ancho efectivo y el L' es la longitud efectiva. B' es igual al ancho de nuestra zapata, al ancho real, menos 2 veces la excentricidad.
O sea que medimos desde nuestro centro de la zapata hacia el punto en donde está aplicada nuestra carga. Esa va a ser la excentricidad, esa distancia. Y L' es la longitud de la zapata, eso sí no cambia. Note que si la excentricidad fuera en la dirección de la longitud de la cimentación, entonces el valor de L' sería igual a L menos 2 veces la excentricidad. El valor de B' sería igual a B. La menor de las dos dimensiones, es decir, L' y B', es el ancho efectivo de la cimentación. Aquí tenemos esta ecuación para determinar la capacidad de carga última. Es la misma que se usa en la ecuación de Terzaghi, a diferencia de que en este caso eh, se cambia el B, o sea, el ancho, por el B', que es el ancho efectivo. Para evaluar los factores de F sub S, el F sub QS y el F sub gamma S, usamos la tabla 11.2 con las dimensiones de longitud efectiva y ancho efectivo en vez de L y B respectivamente. Para determinar F sub CD, F sub QD y F sub gamma D usamos la tabla 11.2 y no reemplazamos B por B'. O sea, vamos a usar esta tabla que hemos usado ya anteriormente para los ejercicios, ¿no? Para el F sub S, el F sub QD, S, todos los factores, las fórmulas de los factores van a ser iguales. A excepción, como nos dice aquí en la teoría, a excepción, vamos a tener una excepción. A ver, ¿dónde está? Eh, bien, a excepción de el F sub CD, el F sub QD y el F sub gamma D. Ahí no vamos a reemplazar por B', solamente queda con B, con el ancho real. La carga última que soporta la cimentación con carga excéntrica en un sentido, este es para carga excéntrica en un solo sentido, porque vemos que nuestra carga sí cae en uno de los dos ejes, ¿no? Tenemos el eje X y el eje Y en nuestra zapata, dividimos entre dos. Entonces, si cae en un solo sentido, es una zapata excéntrica en un lado. ¿Por qué? Porque en el otro lado sí está cayendo, ¿no? En este lado, en Y, por decir, no está cayendo nuestra carga, pero en X sí. La carga última es igual, eh, la carga última total es igual a la carga última por el ancho efectivo por la longitud efectiva, que equivale al área efectiva. El factor de seguridad es igual a la carga última entre la carga aplicada. Bien, para cimentaciones con excentricidades en dos direcciones, en X y en Y, en este caso partimos nuestra cimentación y vemos que nuestra carga no cae ni en X ni en Y, está cayendo dentro del área de nuestra zapata, pero no en un punto límite de X o Y, ¿no? Entonces, esa es una cimentación o una zapata con excentricidad en dos direcciones. La distancia del eje X hacia el punto viene a ser L sub L, y la distancia del eje Y hacia el punto de aplicación de carga es L sub B. L sub B es igual al momento en Y entre la carga última. Y L sub L es igual al momento en X entre la carga última. La carga última va a ser igual a la carga efectiva última por el área efectiva. La ecuación de carga última va a ser la misma que en la de una sola dirección, ¿no? Es la misma ecuación. El área efectiva es igual al ancho efectivo por la longitud efectiva. Tenemos un caso, ¿no? En el caso en que E sub L, o sea, la longitud, la excentricidad, el E sub L, entre L sea mayor a un sexto y E sub B entre B es mayor o igual a un sexto. Entonces, vamos a hallar con estas fórmulas, ¿no? Con el caso 1. La prima es igual un medio de B sub 1 por el L sub 1 y el B sub 1 vamos a hallar con esta fórmula, el L sub 1 también con esta fórmula. La longitud efectiva, L', es la mayor de las dos dimensiones, es decir, B sub 1 o L sub 1. Vamos a comparar cuál de estos dos valores que nos resultan de la fórmula es la mayor y asumimos como L sub'.
Entonces, el ancho efectivo va a ser igual al área efectiva entre la longitud efectiva. En el caso 2, también verificamos este caso 2, en la cual este E sub L entre L, ¿no?, sea menor a 0,5 y que el E sub B entre B esté entre 0 y un sexto. En este caso, el área efectiva es como se muestra en esta figura del lado derecho. El área efectiva es igual a un medio de la longitud 1 más la longitud 2 por B. ¿Cómo hallamos nuestras longitudes, no? Las longitudes, en este caso, vamos a hallar con esta tabla, ¿no? Vamos allá primero, vamos a determinar el valor del E sub L entre L y el E sub B entre B, ¿no? Para hallar nuestro L sub 1 entre L y el L sub 2 entre L. El valor de la longitud efectiva va a ser igual al mayor de valor que nos arroje de L sub 1 o L sub 2. El ancho efectivo es igual al área efectiva entre L sub 1 o L sub 2, la que sea mayor de estos dos valores. En el caso 3, nuestro E sub L entre L es menor a un sexto y E sub B entre B está entre 0 y 0,5. El área efectiva se muestra como en esta figura que está al lado derecho. El área efectiva es igual a un medio de B sub 1 más B sub 2 por la longitud efectiva. Por la longitud, ¿no? No es longitud efectiva. El ancho efectivo es igual al área efectiva entre la longitud, ¿no? Entonces, la longitud efectiva es L' igual a L. Las magnitudes de B sub 1 y B sub 2 se determinan con esta figura. Primero vamos a hallar el E sub B entre B y el E sub L entre L. Una vez que tengamos estos dos valores, intersectamos y nos va a arrojar el B sub 2 entre B y el B sub 1 entre B. Entonces, con esto despejamos y hallamos el valor de B sub 1 y el B sub 2. El caso 4. ¿Qué viene a ser el caso 4? Es cuando el E sub L entre L es menor a un sexto y el E sub B entre B es menor a un sexto. La razón entre B sub 2 y B, de B sub 2 entre B y por lo tanto B sub 2 se determinan usando las curvas, estas curvas de aquí, ¿no? Al igual que en los casos anteriores con un gráfico, ¿no? Similarmente, la razón de L sub 2 entre L y por lo tanto L sub 2 se determinan usando estas curvas. Usando estas curvas que se inclinan hacia abajo, el área efectiva, entonces es el A' igual al L sub 2, que vamos a hallar con este gráfico, L sub 2 por B más un medio de B más B sub 2 por el L menos L sub 2. Entonces el ancho efectivo es igual al área efectiva entre la longitud. Entonces la longitud efectiva es igual a L en este caso. No cambia, la longitud efectiva es L, la longitud propia de los datos, de la longitud real de nuestra zapata. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo. Aquí nos dice que se muestra una cimentación continua. Nos muestra una cimentación continua. Si la excentricidad de la carga es de 0,15, o sea, tenemos un E de 0,15, determine la carga última por longitud unitaria de la cimentación. Entonces aquí tenemos una vista en perfil de nuestra zapata, ¿no? Entonces aquí podemos deducir que la carga está aplicada aquí en este centro. Sin embargo, tenemos una excentricidad que podría ser en el otro sentido de la zapata, ¿no? Nuestra fórmula. ¿Cuál es la fórmula en el caso de que tengamos zapatas con excentricidad? Vamos a revisar, ¿no? Con excentricidad en un solo sentido, la fórmula es esta, ¿no? Esta de aquí, la 11,21, ¿no? Sin embargo, no calculamos o no se pone la primera parte de la fórmula, este C por el N sub C, por el F sub CS, por el F sub CD y el F sub CI. ¿Por qué? Porque
Los valores hallados en estos factores multiplicados por C, que viene a ser cero, se hacen cero. Entonces, no lo hallamos porque no es relevante para el cálculo de la capacidad de carga última, porque se van a hacer cero. Solamente necesitamos hallar los otros valores, ¿no? Y aquí nos dice, ¿ah? Nos dice que para evaluar los F sub CS, el F sub QS y el F sub gamma S vamos a usar el ábaco o la tabla que hemos usado en Tersaghi, pero para estos tres factores, el F sub CS, el F sub QS y el F sub gamma S, las dimensiones de longitud y ancho efectivo vamos a reemplazarlas en L y B. O sea, el L va a ser L' y el B es B'. Sin embargo, para determinar el F sub CD, el F sub QD y el F sub gamma D, no vamos a reemplazar el valor de B por B', ¿no? En estos casos. Entonces vamos a aplicar en nuestro ejemplo. Bien, aquí tenemos nuestro ejemplo, ¿no? Hemos dejado los dos productos que nos restan, quitando la multiplicación que se va a hacer por la cohesión que es cero. El Q, como ya hemos visto en el ejemplo anterior, es igual al peso específico del terreno por el DF, que es la profundidad del desplante. O sea, nuestro peso específico es de 17.3 por el DF, que es 1.2. Nos da un valor de 20.76 kilonewtons por metro cuadrado. También nos dicen que tenemos un ángulo de fricción de 35 grados. Entonces, con eso vamos a hallar el N sub Q y el N sub gamma, ¿no? Entonces, para hallar simplemente el N sub Q y el N sub gamma, nos vamos a esta tabla, ¿no? A que hemos hallado con Tersaghi también. Ubicamos que nuestro ángulo de fricción es de 35 grados. El N sub C no lo paso porque multiplicado por 0 se hace 0. Entonces solamente voy a pasar el 33.3 y 48.03, ¿no? Entonces simplemente agarro y llevo los valores a mi ejercicio. Bien, entonces el N sub Q es 33.3 y el N sub gamma es 48.03. El ancho efectivo, ¿no? Por fórmula, vamos a ver, aquí es igual nuestro ancho efectivo. El ancho efectivo, aquí tenemos, es igual a B menos 2 veces la excentricidad. Y la longitud efectiva es igual a la longitud propia, ¿no? B menos 2 veces la excentricidad, ¿eh? Entonces pasamos a nuestro ejemplo y simplemente reemplazamos. B es 1.8 por 2 veces la excentricidad, nos dan como dato 0.15. Nos da un valor de 1.5. Como se trata de una cimentación en franja, ¿por qué? Porque nos dicen que es una cimentación continua, ¿no? No tenemos unas dimensiones definidas o una longitud definida en nuestra cimentación. Puede ser una cimentación, ¿para qué? Para un muro de contención que no tenemos definido, ¿no? En los muros de contención, los cálculos se hacen para longitudes unitarias. Entonces, es por eso, ¿no? Como se trata de una cimentación en franja, entonces el B' entre el L' es igual a 0. El ancho efectivo y longitud efectiva. Entonces, por consiguiente, ustedes pueden reemplazar nuevamente en nuestra tabla los Fs, los factores de forma, son estos de aquí, ¿no? Estos factores. Vamos a reemplazar aquí, ¿no? Reemplazamos aquí los valores. En cuanto a la profundidad, verificamos, ¿no? Si la profundidad del desplante entre el ancho es menor o igual a 1, entonces vamos a usar esta fórmula, ¿no? En este caso, como B' nos dice, para reemplazar el F sub QS y el F sub QS, por ejemplo, ¿no? B
entre L vamos a reemplazar por B' entre L'. Entonces, cuando tenemos una cimentación continua, el B' entre L' es 0. Entonces, 1 más 0 es 1, ¿no? Entonces, por eso es que es 1. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Bien, entonces el F sub QS sale 1, el F sub gamma S 1 y el F sub QI, el F sub gamma I es igual a 1 también, ¿no? Eh, entonces, de la misma tabla tenemos, ¿no? Que nuestro DF entre B es menor a 1, entonces usamos estas fórmulas. El F sub QD es igual a 1 más 2 por la tangente del ángulo de fricción, que es 35, por 1 más seno de 35 por la profundidad de desplante, que es 1,20, entre el ancho de nuestra cimentación es 1,80. Eso equivale a 1 más 0,225 por 1,20 m entre 1,80. Nos da un valor de 1,17, el factor, el FQD. Y el F sub gamma D es igual a 1 por la misma fórmula, por la misma tabla, ¿no? El F sub gamma D es igual a 1, ya sea para valores menores a 1 o mayores a 1. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? En nuestra fórmula. Reemplazamos en nuestra fórmula. La carga última es igual a Q, que es 20,76, por N sub Q, es 33,3, por el F sub QS, es 1, por el F sub QD, que es 1,17, por el F sub QI, que es igual a 1. ¿Por qué el F sub QI es igual a 1? Estos I son los factores de corrección debido a carga inclinada. Si no tenemos una carga inclinada, entonces estos factores de inclinación ya se hacen 1, ¿no? Tomamos como valor de 1. Si no está nuestra carga inclinada, los F sub I son igual a 1. Más un medio del peso específico del suelo es 17,3 por el ancho efectivo. ¿Cuánto es? 1,5 por el N sub gamma es 48,03, por el F sub gamma S es 1, por el F sub gamma D es también 1 y el factor de inclinación es 1, porque no tenemos inclinación de carga. Entonces la carga última es igual a 1.432 kilonewtons por metro cuadrado. Nos dicen determinar nuestra carga última, ¿no? La total, por longitud unitaria, ¿no? Sabemos que esta zapata no tiene una longitud definida. Como les digo, para efectos de muro de contención, no tenemos una longitud exacta. Siempre se hacen los cálculos para 1 metro, ¿no? Entonces, longitud unitaria equivale a 1 metro. Entonces, esto va a ser el B' por el L' por Q' sub U. Entonces, vamos a verificar si esta es la fórmula. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Esta es la fórmula. Entonces, aquí, la carga última total es igual a la carga última, capacidad de carga última, por el ancho efectivo por la longitud efectiva. Entonces, está bien nuestra fórmula. Y simplemente reemplazamos. El ancho efectivo, el B' es igual a 1,5 por 1, que nos está pidiendo por longitud unitaria, por la carga última, que es 1.432. Nos da un valor de carga última total de 2.148 kilonewtons por metro, ¿no? ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio para pasar al siguiente? No, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otro ejercicio. Me parece que es el último ejercicio. Nos dice, en la siguiente figura, se muestra una cimentación cuadrada, ¿no? O sea que el ancho y el largo tienen las mismas dimensiones. Con el E sub L de 0,3 y el E sub B de 0,15. O sea, la excentricidad, en este caso,
las excentricidades con respecto al eje horizontal es de 0,3 y con respecto al eje vertical es de 0,15. Nos dice, suponga que la excentricidad es en dos direcciones. Entonces no vamos a suponer, nos están dando un gráfico y aquí vemos que la excentricidad es en dos direcciones. ¿Por qué? Porque nuestro punto no está en alguno de los ejes, ¿no? No cae en alguno de los ejes, en el X ni en el Y, ¿no? Nos dice determinar la carga última. Primero, para poder hallar, necesitamos saber el valor de E sub L, la excentricidad con respecto al eje horizontal, entre la longitud y el E sub B entre B. Reemplazamos E sub L entre L, 0,3 entre 1,5 y el E sub B entre B, 0,15 entre 1,5. Una vez que tenemos esto, necesitamos hallar los valores de L sub 1 y L sub 2 de las longitudes, ¿no? Para poder hallar el valor de B' y el área efectiva. Entonces, tenemos la excentricidad E sub L entre L, 0,2 y E sub B entre B es 0,1. Hallamos con esta figura, con este gráfico. Aquí tenemos el L sub 1 entre L y el L sub 2 entre L. ¿Cómo se aplica este gráfico? En las diapositivas que yo les he dado, aquí en la parte media, que nace desde aquí, desde esta esquina hacia 0,5, tiene una línea discontinua, ¿no? En zigzag. Esa es una línea como que limítrofe, ¿no? Todos los valores de las rectas que dan desde esa línea para el lado derecho van a ser para calcular el E sub 1 entre L. Y todos los valores desde esta línea central hacia el lado izquierdo, todos los valores que tenemos con respecto a E sub B entre B, nos van a arrojar el E sub 2 entre L. Entonces, simplemente ubicamos, ¿no? Aquí nos dice que el E sub L entre L es 0,2 y E sub B entre B es 0,1. Simplemente ubicamos. E sub L entre L es 0,2. Entonces, trazamos una línea y aquí los valores de E sub B entre B, tenés que buscar 0,1. ¿Dónde está 0,1? Aquí, ¿no? Entonces, 0,1, trazamos una línea, nos da un valor de 0,85. Esto es para hallar el valor de L sub 1 entre L, como les digo. Lo que intersecte, o todas las líneas que estén desde esta línea verde hacia el lado derecho, son valores para calcular el L sub 1 entre L. Todo lo que intersectamos a partir de esta línea y trazamos hacia abajo nos va a dar el L sub 1 entre L. Y ahora para hallar el L sub 2 entre L, de la misma manera, ¿no? Buscamos, ¿no? Nuestra recta. Acá tenemos el L sub L entre L 0,2 y buscamos una de estas rectas que también sea de 0,1. Entonces buscamos, trazamos y aquí nos agarra un valor de 0,1. Entonces trazamos hacia la parte de abajo, nos da un valor de 0,21, ¿no? No está exacto en el mismo eje. Entonces, este 0,21 va a ser el valor de L sub 1 entre L. Aquí se pueden dar cuenta en este gráfico, ¿no? A ustedes les he dado un gráfico un poco más pequeño, pero lo extienden, ¿no? Lo alargan. Eso no hay problema, está en PDF, en PPT. Entonces, los valores de esta línea recta para la derecha son para obtener el L sub 1 entre L. Y los valores que tengamos de las curvas desde de esta línea recta para la izquierda son para obtener el L sub 2 entre L, ¿no? Por si acaso ustedes desean verificar, por decir, de esta línea recta, la primera para la derecha 0,01 y la primera para la izquierda 0,01, ¿no? Tienen los mismos valores de las rectas para la derecha que para la izquierda, ¿no? Entonces intersectamos y nos van a dar diferentes valores, en L sub 1 y en L sub 2. Bien, entonces el L sub 1 entre L de este gráfico es 0,85, ¿no? Despejamos, L sub 1 es igual a 0,85 L
Ya conocemos, la longitud es 1.5 y el ancho también es 1.5, ¿no? Entonces, 0.85 por 1.5 es 1.275, el L sub 1. Ahora, para el caso del L sub 2 entre L, intersectando en el gráfico, nos da un valor de 0.21. Este L sub 2, despejando, nos va a salir 0.21 por el valor de L, que es 1.5, nos da un valor de L sub 2 de 0.315. Entonces, a nuestra ecuación del área efectiva, que es igual a un medio del L sub 1 más L sub 2 por B, reemplazamos nuestros datos. Va a ser igual a un medio por el L sub 1 es 1.275, el L sub 2 es 0.315, por el B, que es el ancho, 1.5, el ancho de la zapata es igual a 1.193 el área efectiva. Entonces, nos dicen, ¿no? Por definición, que la mayor longitud, que para hallar la longitud efectiva, debemos de comparar estos dos valores, entre L sub 1 y L sub 2. El mayor valor de estos dos L's va a ser nuestra longitud efectiva. Entonces, por eso que tomamos que el L' o la longitud efectiva es igual a L1 igual a 1.275. También tenemos que para hallar los anchos efectivos, el ancho efectivo de nuestra cimentación o nuestra zapata es igual al área efectiva entre la longitud 1, ¿no? Entre este L1. Es igual al área efectiva, ya hemos hallado, es 1.193, entre el L1 es 1.275, nos da un valor de 0.936 metros. Entonces, de la misma manera, ¿no? Aquí tenemos una cohesión de 0. Entonces, vamos a ver qué fórmula vamos a usar para hallar las longitudes, para hallar la carga última, ¿no? Esta es una cimentación con excentricidad en dos dimensiones, en dos direcciones. Nuestra fórmula es esta, ¿no? Entonces, nuestro coeficiente, nuestro C, es igual a 0, nos dicen. Entonces, 0 multiplicado por todo esto se hace 0. Entonces, solamente necesitamos hallar los dos siguientes productos, ¿no? Entonces, aquí van a encontrar, aquí tenemos estos dos productos, ¿no? El Q por el NQ, por el F sub QS, por el F sub QD, por el F sub QI. Más un medio, el peso específico, por el ancho efectivo, por el N sub gamma, F sub gamma S, F sub gamma D y el F sub gamma I. Nuestro Q minúscula, como ya les he dicho en los anteriores ejercicios, es igual al DF, que es la profundidad de desplante, por el peso específico. ¿Cuánto tenemos? Profundidad de desplante es 0.7, el peso específico es 18, ¿no? 0.7 por 18, 12.6 kilonewtons por metro cuadrado. Nos vamos a seguir hallando los otros factores. Los N, el N sub Q, el N sub gamma, vamos a hallar de la tabla, ¿no? Tenemos aquí, nos dice que tenemos un ángulo de 30 grados. Entonces, vamos a nuestra tabla nuevamente, ¿no? Aquí tenemos nuestra tabla, como en el inicio. Aquí, 30 grados, buscan, aquí está 30 grados. El N sub C, como es por 0, ya mejor no lo paso. No me serviría, ¿no? Como dato. Entonces, el N sub Q es 18.4 y el N sub gamma es 22.4. Entonces, vamos a nuestro ejercicio y vemos, ¿no? Que el N sub Q es 18.4 y el N sub gamma es 22.4. Entonces hallamos los valores del F sub QS y el F sub QD. Recuerden que para hallar F sub QS y F sub QD, vamos a reemplazar en nuestras fórmulas, ¿no? De nuestra tabla 11.2, que es la misma, que hemos hallado en los anteriores ejercicios, la misma que hemos usado. Vamos a reemplazar los valores de B entre L por B' entre L'. En cambio, para F sub QD y el F sub gamma D, estos valores de B no van a ser reemplazados por B', quedan tal como está, con los datos o con las dimensiones originales de nuestra zapata. Entonces el F sub QS es igual a 1 más el B' entre L'.
B' es 0,936 y el L' es 1,275, ¿no? Aquí tenemos. Por la tangente del ángulo de fricción nos dan como dato 30 grados. Es igual a 1,424. De la misma manera reemplazamos para el F sub gamma S, nos da un valor de 0,76. Para el F sub QD es igual a 1 más 2 veces la tangente del ángulo de fricción, que es 30 grados, por 1 menos seno de 30 grados elevado al cuadrado, multiplicado por la profundidad de desplante. Nuestra profundidad de desplante es 0,70 por el B, que es 1,5, ¿no? Entonces, entre el B, ¿no? Que es 1,5. Entonces, aquí nos da un valor de 1,135. Y el F sub gamma D, por la tabla misma, es igual a 1, ¿no? Entonces, simplemente reemplazamos en nuestra fórmula, ¿no? La carga última para zapatas excéntricas, en ambos sentidos, está determinada por la fórmula del área efectiva por la carga última efectiva. Es igual al área efectiva. Nosotros ya hemos hallado el área efectiva, que es 1,193. Entonces reemplazamos, ¿no? 1,193 por, simplemente reemplazamos todos nuestros valores. Q es 12,6, como ya hemos hallado, 12,6. N sub Q es 18,4. El F sub QS es 1,424, el F sub QD es 1,135, más un medio que es 0,5, por el P específico del terreno nos dan como dato que es 18 kilonewtons por metro, ¿no? Por el B', este B' es el ancho efectivo, es 0,936, por el N sub gamma, que viene a ser 22,4 por el F sub gamma S, que viene a ser 0,76 por el F sub gamma D, que es 1. Entonces, realizando toda la operación, nos da un valor de 605,95 kilonewtons como carga última total, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Muy bien. Bueno, entonces, en cuanto a la capacidad portante del suelo, ¿cuáles son los factores que podrían hacernos cambiar o variar nuestra capacidad portante del suelo? Primero tenemos la retracción, que viene a ser la contracción o la expansión del suelo, la proximidad de tener un nivel freático, como hemos visto en algunos casos ya que ha pasado, o que hemos visto en la clase anterior, y en la clase anterior tenemos diferentes fórmulas para calcular si es que tenemos un nivel freático desde nuestra zapata hacia el terreno, si es que está dentro de esta altura, entre nuestra zapata y el nivel de terreno normal, tenemos una fórmula, y si es que está de nuestra profundidad, de nuestra ODF, hacia una altura menor al ancho de la zapata, menor al ancho de la zapata, es otra fórmula, ¿no? Y en el caso de que nuestra altura en la que se encuentra nuestro nivel freático sea mayor a digamos que nuestro nivel freático esté a una distancia mayor desde la base de nuestra zapata, mayor al ancho, ¿no? Entonces, no afecta, ¿no? No afecta el nivel del agua. También tenemos que van a afectar los defectos o fallas del subsuelo, las acciones de las y deshielos por las temperaturas, ¿no? Y por las granizadas. Todos esos factores afectan en el suelo. La erosión y corrosión del suelo también es un factor importante. La aplicación de cargas inclinadas o excéntricas, ¿no? Como hemos visto, tenemos diferentes fórmulas para calcular la capacidad portante en cuanto a cargas perpendiculares, a cargas inclinadas y a cargas excéntricas. Son diferentes las fórmulas.
La proximidad a base de ladera, también tenemos que tener en consideración la excesiva cercanía entre bases o en linderos y la licuefacción por la acción de cargas dinámicas, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. Bien, chicos, a ver, voy a llamar lista para concluir con la clase.